distribución a partir de un sistema impositivo y de la determinación de estos ingresos. Con ese texto constitucional salimos, un texto que en su momento fue calificado por el español o por Rabasa como un texto soviético, como un texto socialista, como un texto comunista, así como una extravagancia en el mundo de las ideas constitucionales, pero que poco tiempo después, con la cuestión de Weimar, con la Constitución española, etcétera, empieza a acomodarse, pierde, me parece, ese impulso originario y se convierte en un texto moderno, eso sí, pero un texto que está, digamos, en la media de las constituciones de la época. Y con ese texto estuvimos trabajando las instituciones jurídicas, las instituciones políticas, las relaciones entre sociedades e individuos, etcétera, a lo largo del siglo XX. ¿Qué fue aconteciendo con este texto desde el punto de vista de las reformas? Si lo vemos no como especificidad de cada una de ellas, sino lo vemos como una enorme tendencia, así como ciclos históricos grandes, me parece que a lo largo del tiempo se fueron dando dos tipos de modificaciones. Algunas que sí tenían mucho que ver con el régimen político, la supresión de reelección, por ejemplo, el acotamiento de las formas de participación política, etcétera, y otras que simple y sencillamente iban siendo la consecuencia de un constitucionalismo generalizado que se estaba generando en otras partes del mundo. Algunas reformas, insisto, los diputados de partido, por señalar una muy clara de los años 60, el apartado B del artículo 123, por señalar alguna otra, el capítulo de responsabilidad que lleva a cabo el presidente de la Madrid, etcétera, son o están tratando de resolver a cuestiones muy contingentes y muy particulares de nuestro momento político. Pero en ningún momento se sale de un estándar. No tenemos extravagancias constitucionales a lo largo del siglo XX, qué cosa en la Constitución que ustedes bien les puede parecer así verdaderamente desquiciada o una cosa enloquecida que se dio puesto por el constituyente, prácticamente no. Y sí me parece que en las últimas décadas lo que hemos ido haciendo es ajustar ese texto constitucional a postulados más universales. Ya no solo esas resoluciones de problemas concretos, sino a condiciones mucho más generales del propio constitucionalismo. Es como si nos hubiéramos enterado hacia finales del sexenio del presidente de la Madrid, a principios del sexenio del presidente Salinas, que teníamos que actualizar en mucho un texto que sí se había quedado un poco atrás en relación a los grandes referentes. Se creó la Comisión de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia se empezó a pensar como un tribunal constitucional por el constituyente y por los propios ministros de la novena época. Se generó este artículo tan importante de los derechos humanos, se organizaron los partidos políticos de una forma mucho más potente, como estaban las constituciones de otros países del mundo, y consecuentemente me parece que ahí sí hicimos una actualización general hacia los grandes referentes del constitucionalismo mundial que se habían generado mucho después de la Segunda Guerra Mundial, como todos nosotros sabemos. ¿Cuál es otro fenómeno que es a veces descuidado o no tan reflexionado en este sentido? Es la manera no en la que la Constitución se estaba haciendo a través de la reforma y adiciones del 135, sino la manera en la que la Constitución se estaba practicando, que es un problema desde luego muy diferente. La manera en la que la Constitución se practicó a lo largo del siglo XX, yo en algún trabajo decía que mucho fue un ejercicio minimalista, era una forma en la que no se apelaba mucho a la Constitución como norma, no se utilizaba la Constitución como una palanca jurídica, se utilizaba la Constitución como un discurso mucho simbólico, un discurso de que estaba apropiado el presidente de la República. El presidente de la República, voy a decirlo en esta metáfora, se quedó con la interpretación, con el entendimiento, con la simbología del propio texto constitucional, y el Poder Judicial de la Federación, como órgano o como conjunto de órganos encargados de la aplicación, estaban resolviendo cuestiones no mal, eso hay que decirlo, no corruptamente, eso también hay que decirlo, estaban resolviendo minimalistamente aquel conjunto de problemas que les llegaban a través del juicio.
El otro día había un profesor bastante distinguido que decía, es que el Poder Judicial fue así casi el desdono de la República en el siglo XX. Tampoco son así las cosas. ¿Por qué? Porque sí hubo un conjunto muy grande de amparos que se estaban otorgando, básicamente por los artículos 14 y 16, no mucho más, pero de enorme importancia. Y luego en un segundo ciclo por la fracción cuarta y 30 en materia positiva. Entonces, ¿qué es lo que observamos ahí? Una práctica constitucional bastante reducida. El Poder Judicial venía alguien con su amparo o a solicitar amparo, se le suspendía el acto, se le otorgaba el amparo, se protegía ese caso concreto, pero no se hacían grandes construcciones, no se hablaba mucho de la Constitución. En el lado académico, esto también lo hablamos aquí en otro seminario, simplemente estoy preparando los argumentos para lo que voy a decir más adelante. Del lado académico, esto está bastante demostrado también, un sector muy importante de la academia no consideraba que la Constitución era norma jurídica, que tenían a la Constitución como un conjunto de decisiones políticas fundamentales, como elementos de realización política, en fin, no había un análisis normativo profundo en esos mismos casos. Todo esto cambia, insisto, hacia finales del periodo del presidente Salinas, de la Madrid, y en el periodo del presidente Salinas, yo creo que es cuando viene ahí un auge muy importante. La doctora María del Pilar Hernández, que está aquí, y yo, que hicimos el doctorado juntos en España, no me dejará ya mentir que cuando llegamos nos faltaban muchas categorías normativas para hacer el doctorado, nos faltaban muchas categorías normativas porque había un entendimiento completamente diferenciado de lo que estamos haciendo. En esos años, ¿qué es entonces lo que empieza a suceder? Yo creo que como consecuencia del pluralismo político empieza a haber una apropiación de distintos sectores del texto constitucional. Distintos grupos, Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, los distintos frentes que se formaron, los colectivos indígenas, las mujeres, en fin, distintos grupos sociales, los empresarios después de la nacionalización de la banca del presidente Portillo, en fin, todos empiezan a hablar de la Constitución, empieza a haber un proceso de apropiación de la Constitución que rompe una condición hegemónica. No hegemónica del partido, que es otra cosa, sino hegemónica de apropiación, insisto, del texto constitucional. Al Poder Judicial se le empiezan a pedir más cosas, que haga otras cosas distintas, que resuelva conflictos políticos y jurídicos entre estados y municipios, conflictos entre estados, conflictos entre poderes. ¿Por qué? Porque no existía ya una condición de homogeneidad política. Y también distintos colectivos le empiezan a preguntar a la Suprema Corte cosas distintas. Si es posible que las Fuerzas Armadas participen en las funciones de seguridad pública, si el sistema electoral está resultando adecuado o no, si se puede proteger o no a los miembros de los partidos políticos. Empieza a haber un flujo de temas, un flujo de problemas que empiezan a normativizarse o a quererse normativizar, por decirlo de mejor manera. Esto que produce cosas muy importantes, esta reflexión tan inteligente que tiene el doctor Fixamundo del año 86, cuando dice: tenemos que pensar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, tenemos que no solo cambiarla orgánicamente, sino la tenemos que pensar como el generador de ideas del Tribunal Constitucional, no como la cúspide del sistema del amparo, sino como una cosa completamente diferenciada, como los ministros rehaciendo la Constitución, pensando la Constitución, apropiándose de la Constitución, generando una práctica constitucional. Todo eso es importantísimo en los años 80, y eso no lo habíamos visto con anterioridad. Es un cambio ideológico en muchos, si quieren ustedes, y sí lo es un cambio simbólico de apropiación. Después, este flujo de personas que empiezan a llegar, y ahí sí me parece que la clase política ya no solo ajusta la Constitución como en el pasado a sus propios momentos, a sus propias correspondencias, a sus propios intereses, sino empieza a hacer algo diferente, que es tratar de actualizar la Constitución con un constitucionalismo que se está discutiendo en muchos lugares del mundo. Me parece que es un momento muy importante. ¿Qué pasa en esos años? ¿Qué ha pasado en estos años? Lo más importante es que se modifique el artículo primero. Yo creo que tenemos el artículo de derecho más potente del constitucionalismo actual, de las cuestiones actuales, ¿no? Yo no conozco uno que diga tantas cosas, que imponga tantas cargas como el que nosotros tenemos en el artículo primero, sobre todo esos dos primeros. Entonces, me parece
muy sorprendente. Modificamos el juicio de amparo, le dimos una apertura enorme, rehicimos las controversias constitucionales, generamos las acciones de inconstitucionalidad, generamos un conjunto de órganos constitucionales autónomos, no como simplemente forma de diferenciación del poder, no como forma de desagregar competencias, sino como una manera de quitarle a la clase política un conjunto de decisiones para transformarlas en un sentido común. Esta es la función básica de los órganos constitucionales. Se transforma el sistema electoral, se transforman de ese viejo sistema de la autocalificación a los tribunales electorales, se genera una mayor diferenciación, sobre esto también regreso en un momento, en cuanto al sistema federal, se fortalece enormemente a los municipios, se les genera un conjunto de autonomías ahí previstas, y me parece entonces que hay un cambio de ciclo en una constitución que ya no se ajusta a momentos o a realidades nacionales, sino que está buscando legitimarse la clase política a través de reformas constitucionales que pongan nuestro texto constitucional, digamos, en un nivel universal, tratando de satisfacer parámetros universales. Esto es lo que yo, así, en trazos grandes, es lo que yo he observado que ha pasado con nuestro texto constitucional. Estos mismos cambios han generado otros muy importantes, ¿cuál? Un empoderamiento muy grande de la Suprema Corte particularmente y de los juzgadores federales. ¿Por qué? Porque hoy se nos pide hacer muchas más cosas con el texto constitucional, proteger más grupos, asignar más derechos, satisfacer necesidades, imponer cargas a las autoridades administrativas, evitar que las autoridades legislativas omitan actuares. Todo esto es enormemente complicado lo que se ha estado exigiendo al Poder Judicial. Los órganos constitucionales autónomos se les está exigiendo que actúen con una racionalidad muy particular para efectos de constituir en ciertos ámbitos de la sociedad unas racionalidades también muy particulares. No vamos a dar telecomunicaciones o no vamos a intervenir en otros marcos de la vida social, sino a partir de categorías muy específicas, insisto, con racionalidades a veces económicas, no necesariamente jurídicas, como extracciones del sistema político, y estamos en eso actuando. Queremos, más allá de que vamos a ir a la realidad, ahí nos vamos a estrellar, pero antes de estrellarnos vamos a seguir contando este cuento. ¿Y qué está pasando entonces con las elecciones? Que también las hemos ordenado y también las hemos racionalizado. ¿Qué ha tenido que hacer la academia? Ha tenido que ajustarse. Y este es un buen caso de lo que estamos viendo. Ya no seguir hablando de cosas históricas, de aquella genealogía, independencia, reforma, revolución, ya, es decir, esas historias, esas narraciones generales de la historia nacional, de la primera cuestión político-social del mundo, de las 7 decisiones políticas fundamentales, en fin, todas estas historias, todas estas mitologías constitucionales tuvieron que desaparecer. Y hemos tenido que empezar a construir otras. ¿Qué mitologías hemos estado construyendo? La mitología del garantismo, la mitología del Estado constitucional, la mitología del Estado social y democrático de derecho, la mitología del propio constitucionalismo, para tratar de explicarnos este texto, para introducirlo en una nueva narrativa y para hacerlo, digámoslo así, operativo. Y ahí se ha venido también un cambio muy importante, que no es un cambio antiguo. Los alumnos, que aquí hay muchos jóvenes y que bueno, pensarán que esto que estoy diciendo debe tener como 200 años. Y no, esto que estoy diciendo, si bien nos va, estamos hablando de finales de los 90. En el cambio, y si no es hasta los 2000, en el cambio de concepción del texto constitucional. Entonces sustituimos una mitología por otra. Y lo que sí es muy interesante es ver que hay una práctica constitucional que no habíamos tenido. Hoy la Suprema Corte de Justicia, para bien y para mal, está en los reflectores, decide cosas importantes, genera criterios importantes y está, digamos, los tribunales colegiados, muchos tribunales locales con sus controles de convencionalidad difusa o concentrada, están haciendo cosas interesantes en este mismo sentido. Entonces, si termináramos aquí, ¿qué diríamos? Pues que la Constitución mexicana se ha ido actualizando razonablemente bien al pasar de los años, sea por razones estrictas y rigurosamente políticas, o sea por razones de legitimación más general,
ha llevado un ritmo, ha llevado una adecuación, ha llevado una forma en la que la Constitución no es perfecta y tiene problemas muy serios. Ahora señalaré algunos desde mi punto de vista, pero en general, digamos, si uno la contrastara contra los grandes parámetros del constitucionalismo, razonablemente el asunto se satisface. Lo que me parece más interesante entonces de ver son cuáles son los problemas que hoy tiene nuestra Constitución. El primer problema, que yo le voy a llamar intrínseco, es que hay algunos temas de nuestra Constitución que están muy mal resueltos. Más allá de que se han ido haciendo adecuaciones y cambios, muy mal resueltos. El primero de ellos, y para mí probablemente el más importante de todos, es un muy mal desarrollado, muy mal visualizado, muy mal concebido sistema federal. ¿Por qué razón? Porque se ha ido generando una idea de atribuciones con una enorme variedad de nombres, si son competencias concurrentes, coincidentes, coexistentes, coordinadas, etcétera, que realmente, desde mi punto de vista, entorpecen enormemente la marcha de este país. Ya sé que generan incentivos para la corrupción, y eso es verdad, pero también generan una enorme dificultad de administrar y de satisfacer la vida ordinaria de 120 millones de personas. Este sí me parece un asunto central. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos un sistema federal, nosotros tenemos muchísimos sistemas federales, uno en educación, uno en salud, uno en desarrollo social, otro en asentamientos humanos, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes los ven transversalmente, el conjunto de competencias en las relaciones federación, estados y municipios, es realmente caótico el sistema. Yo he pensado que un 90% del trabajo que yo realizo como ministro, bien o mal, ese no es el caso ahora, habría que discutirlo, habrá opiniones de uno y de otro lado, y eso está muy bien, pero no vamos a levantar una encuesta aquí. Simplemente diremos que, siendo así, el 90% del trabajo que uno realiza es arreglando el sistema de los desordenadores. Vienen por temas de derechos humanos, pero en el fondo los temas de derechos humanos tienen que ver con un asunto de competencia. Ni siquiera es el problema del derecho, no es quién puede hacer qué cosas respecto de qué personas en qué situación. Y esto sí es un asunto bastante caótico. Entonces, la Constitución tiene un problema inherente, me parece que muy serio, que es, a mi parecer, el del sistema federal. Yo creo que ahí es donde está atorado una parte muy importante del país. Se entregan recursos, no hay modo de revisar dichos recursos, los recursos se pierden, no hay modo de procesar a los que se llevan los recursos, ese es un caso. El otro, no se sabe bien quién tiene que dar los bienes o los servicios que la Constitución exige. Se genera un sistema en secuestro, en trata de personas, en delincuencia organizada, y no queda nada claro qué es lo que tiene que hacer la Federación y los estados. La semana pasada y antepasada estuvimos declarando inconstitucionales una cantidad importante de leyes de distintas entidades federativas. ¿Por qué? Porque generaron leyes creyendo que estaban desarrollando el sistema del Código Nacional de Procedimientos, el sistema acusatorio, los temas de investigación, y no quedaba nada claro. Entonces hemos estado declare periódicamente, y constitucional es una parte muy importante de estas leyes, por la sencilla razón de que no está bien concebido este sistema. Desde luego, este es un problema, desde mi punto de vista, inherente a la Constitución. Es un problema que puede resolverse, pues, si se piensa, iba a decir si se repiensa, sé que no se habla así, pero quiero enfatizarlo, si se repiensa el sistema federal, hay posibilidades de reordenarlo, de asignar las competencias, de darle una posibilidad. Este me parece que es un asunto en el que podemos hablar. ¿Hay otros problemas inherentes a la Constitución? Yo también creo que sí. Algunas partes de los sistemas jurisdiccionales muy tradicionales, seguimos teniendo un montón de personas que no pueden entrar a la jurisdicción. Cuando las personas entran a la jurisdicción, no encuentran solución para lo que es su agravio, para lo que es su afectación. El sistema procesa de un modo completamente distinto a como sería deseable que procesaran sus asuntos, y resuelve con sentencias que generan muy poca satisfacción en quien inclusive resultó ganador de un litigio al que pudo acceder. Entonces creo que también ahí hay problemas importantes
en este mismo sentido. Pero lo que sí me parece más interesante para este efecto, aquí es donde me quiero quedar un poco más, después de haber hecho este recorrido rápido, es si no estamos enfrentando no ya problemas inherentes a la Constitución, sino problemas inherentes al constitucionalismo. Y este sí me parece que es un asunto bien delicado. Es decir, el conjunto de conflictos, el conjunto de demandas, el conjunto social puede hoy ser procesado mediante las grandes categorías, mediante los grandes principios del constitucionalismo. Los grandes principios, ¿cuáles son? Derechos humanos, democracia, representatividad, elecciones libres, periódicas, secretas, etcétera, división de poderes. Es decir, esos grandes principios del constitucionalismo, hoy en día, al menos como los conocemos, no es que si lo reformulamos y es otro ejemplo, pero al menos como los conocemos, nos están alcanzando para resolver los problemas actuales, o hay ahí algunos problemas inherentes al sistema que no lo estamos viendo, y si los estamos viendo no estamos sabiendo cómo atacarlos. ¿Por qué razón digo esto? El modelo general del constitucionalismo está hecho para relacionar a los individuos con el Estado. Yo me paro frente al Estado, le exijo cosas, que me respete, que me dé. Unos son derechos de libertad y otros son derechos de prestación. No quiero que me molestes mi tránsito, mi pensamiento, mi reunión, mi asociación, etc. Y en otros es, requiero escuelas, requiero agua, requiero mercados, requiero alimentación, requiero un conjunto de bienes de satisfacción. Perfecto, ese es el tema. Pero hoy en día el problema que estamos enfrentando, y me parece que es muy serio, es el enorme poder de las empresas, el enorme diferencias en la acumulación de la riqueza, la manera en que las empresas mismas han capturado en buena medida a una parte importante de las instituciones estatales, la manera en la que se están confeccionando las constituciones, la manera en la que se están confeccionando las leyes y el modo en el que este modelo de dominación general se sigue reproduciendo a través del derecho. Es decir, el orden jurídico mismo y el constitucionalismo en particular me parece que en algunas ocasiones juega como ideología a condiciones de dominación porque sigue viendo exclusivamente al Estado y no ve las relaciones sociales de un modo transversal. Me parece que es un asunto muy serio de la manera en la que se está presentando y creo que esto es una de las razones de insatisfacción más profundas que estamos viviendo en la sociedad, porque una cantidad importante de los males que recibimos no provienen del Estado, provienen de otras fuentes, provienen de otros actores, provienen de otras fuentes, y el Estado no tiene las herramientas suficientes para liberarse primero de estas condiciones y segundo para actuar respecto de ellas. ¿En qué medida los partidos políticos, en qué medida los órganos del Estado de todo tipo están imbuidos en esta manera de pensar, digámoslo así, que no tiene que ver rigurosamente con el Estado? ¿Cómo gano yo una campaña política? A través de un proceso electoral. ¿Cómo participo yo en el proceso electoral? ¿De dónde proviene el dinero para mis elecciones? ¿Quién paga por mis elecciones? Cuando yo llego a ocupar el cargo, ¿tengo que retribuir aquello que se presentó o no lo tengo que retribuir? A veces me da la impresión que el constitucionalismo a veces juega como una ideología que simplemente nos mantiene a todos tranquilos. Seguimos pensando que es posible una conquista más amplia de derechos, cuando estamos viendo que los derechos no tienen ninguna realización cotidiana, tienen una muy baja realización cotidiana. Pensamos que acceder a la justicia es la causa o la posibilidad de resolución de los problemas, cuando no está haciendo la justicia, no puede resolver la justicia muchos de los problemas en los que estamos. Pensamos que el litigio de interés público va a ser la enorme solución, la judicialización de los derechos sociales es como una enorme panacea de resolución, cuando estos vienen de 1, 2, 3, 5 personas al año a los tribunales y cuando en un solo día los servicios de salud del país generan millones de consultas y millones de servicios. Me parece que hay ahí en el constitucionalismo una forma de una ideología que no solo no está permitiendo resolver muchos de los problemas, sino que está ocultando muchísimos de los problemas
bajo la idea de que estamos buscando, que vamos a lograr, que vamos a llegar, que vamos a satisfacer. Me parece que son los verdaderos problemas del constitucionalismo de hoy. ¿En qué medida el constitucionalismo puede desdoblarse, verse a sí mismo, reflexionar sobre sí mismo y darse cuenta qué es lo que el constitucionalismo está siendo un factor de mantenimiento de los problemas y en qué medida el constitucionalismo tiene la capacidad de resolver algunos de los problemas? A mí esta es la parte que más me tiene ahora interesado, es decir, en qué medida, insisto, estamos aceptando el garantismo, el neoconstitucionalismo, el constitucionalismo como ideología. Así que decir que esto suena bastante marxista y a lo mejor tiene un poco de marxismo, pero eso no significa nada como pensamiento, no como realización del régimen político. Nos tenemos, me parece, que pensar, que reflexionar sobre lo que estamos aceptando como constitucionalismo y simplemente pensar si eso que estamos haciendo no nos está impidiendo resolver muchísimos de los problemas. Tenemos una Constitución llena de derechos, sean de fuente constitucional o incorporados o reincorporados por tratados internacionales, y no mejora mucho la situación de la distribución, del ingreso, no mejora mucho el combate a la pobreza en términos reales, no mejora mucho las condiciones de ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque si tenemos tantos derechos, porque si tenemos nuevos procesos, porque si tenemos tribunales constitucionales, porque si tenemos control difuso, la realidad no está transformada. Me parece que es un asunto importante de ver. A más derechos, menor transformación, ahí tiene que haber un truco, de otra forma no se comprendería esta situación. Entonces, me parece que es en estas jornadas donde pensamos en el constitucionalismo, tenemos que pensar también qué cosas sí podemos obtener del constitucionalismo, qué cosas no vamos a obtener y cómo tendríamos que corregir estas cuestiones. Yo seguiré trabajando de esto en el 5º congreso, coloquio que celebremos el año que viene. A lo mejor les traigo un par de respuestas tentativas, no creo que me dé para más, pero sí me parece que estamos empezando a enfrentar un agotamiento de esta forma, al menos, de pensar el constitucionalismo. Y creo que nos estamos engañando pensando que como ahora sí tenemos derechos y solo por ese hecho, que ahora sí tenemos amparo y solo por ese hecho, porque ahora sí le pusimos a la Constitución más y más y más y más derechos, porque firmamos 300 tratados internacionales más, porque que eso va a tener una capacidad transformadora de la realidad, creo que nos estamos adormeciendo en este mismo sentido. Y sí me parece un asunto importante. Voy a dejar aquí estas reflexiones generales y hasta que diga nuestro señor coordinador y querido amigo, si hay algún comentario, crítica, pregunta, etcétera, preferentemente sobre lo que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué resolvió usted el recurso? Que eso no lo voy a contestar. Entonces, con todo gusto, aquí estoy un rato. Gracias. Bien, pues se invita al distinguido auditorio a formular preguntas al señor ministro, solamente para tratar de recuperar todas estas ideas que se han ido exponiendo. Me parece que queda muy claro que estamos ante coyunturas trascendentes en este país, en donde existe la necesidad, no solamente por el recorrido histórico que ya se ha generado, sino por estos problemas que se van presentando todos los días, de ir estableciendo el paradigma, los conocimientos, las categorías, las nuevas formas de ir de alguna manera procesando todas estas instituciones para, en este caso, tratar de observar una nueva realidad con estas nuevas herramientas de trabajo para los juristas. En ese sentido, yo creo que es muy importante la aportación del ministro Cosío, en donde nos ha dicho de una manera muy clara que no podemos pensar estas nuevas realidades
con esas categorías, en este caso del pasado, sobre todo por esta enorme necesidad, y así yo lo he venido pensando también, de construir un traje a la medida, un traje adecuado a los tiempos del pluralismo dentro del Estado democrático. Con esto, entonces, pediríamos al distinguido auditorio, si tienen alguna pregunta, que la formulen, por favor. Comentario, crítica, entonces. Allá atrás, por favor. No sé si tienen un micrófono, por favor. Bueno, adelante. Con relación a lo que comentaban, esta cuestión de que a veces pareciera una ilusión, el hecho de creer que por tener